¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo un líder común como Nehemías pudo transformar una ciudad destruida en un símbolo de esperanza y restauración? Esta historia va más allá de simples muros caídos y piedras levantadas. Se trata de un cambio profundo en la vida de un pueblo, una renovación espiritual que desafió todas las expectativas. Nehemías no solo reconstruyó Jerusalén, sino que restauró la fe y la unidad de una nación entera. Hoy te invito a descubrir cómo este hombre de fe, valentía y estrategia transformó la ruina en renacimiento. ¿Qué podemos aprender de su dedicación, su visión y su valentía al enfrentar obstáculos tan grandes? Acompáñame en este recorrido por los momentos más impactantes de la vida de Nehemías y reflexiona sobre cómo su historia resuena con tu propio caminar espiritual. Antes de comenzar, no olvides apoyar este mensaje, dale me gusta, suscríbete y comparte. Al hacerlo, estás ayudando a que más corazones se fortalezcan y a difundir la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan. Que este video sea una bendición para ti y para quienes te rodean. Nehemías, un líder destacado del Antiguo Testamento, es conocido por su inquebrantable fe en Dios y su excepcional habilidad para guiar a su pueblo en tiempos de gran adversidad. En un momento crítico para Israel, cuando Jerusalén y su pueblo estaban sumidos en la desesperación, Nehemías se levantó como un líder visionario, decidido no solo a reconstruir los muros de la ciudad, sino a restaurar la identidad espiritual y moral del pueblo de Dios. Su historia, relatada en el libro de Nehemías, es un testimonio de cómo la fe, el liderazgo estratégico y la acción decidida pueden transformar una nación y renovar la esperanza de un pueblo. En este análisis, exploraremos la vida de Nehemías, sus desafíos, su liderazgo, su capacidad para tomar decisiones sabias y valientes, y las lecciones impactantes que su historia ofrece para los creyentes y líderes de hoy. A través de sus experiencias, podemos aprender sobre el poder de la oración, la importancia de la preparación estratégica y el valor de liderar con integridad y dependencia en Dios. La historia de Nehemías comienza en un periodo crucial de la historia de Israel, después del exilio babilónico. Durante este tiempo, el pueblo de Israel experimentó una enorme devastación, tanto física como espiritual. Los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor, destruyeron Jerusalén, arrasaron el templo y llevaron a muchos de los israelitas a cautiverio en Babilonia. Este exilio fue un momento de profundo sufrimiento para los judíos, ya que no solo perdieron su hogar, sino también su identidad religiosa y cultural. Este periodo de cautiverio representó más de 70 años de separación entre el pueblo de Israel y la tierra prometida. Durante este tiempo, la esperanza de los israelitas de regresar a su tierra se desvaneció para muchos y la nación quedó sumida en la desesperación. Sin embargo, Dios tenía un plan para restaurar a su pueblo, y fue en este contexto de sufrimiento y pérdida donde Nehemías surgiría como un líder fundamental para la reconstrucción de Jerusalén. La caída de Babilonia y la ascensión del imperio persa, bajo el liderazgo del rey Ciro, marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel. El rey Ciro, en su decreto de liberación, permitió que los judíos regresaran a su tierra para reconstruir Jerusalén y el templo. Aunque algunos israelitas regresaron con entusiasmo, muchos otros permanecieron en Babilonia y Persia, adaptándose a nuevas vidas y nuevas realidades. A pesar de los esfuerzos de algunos grupos por reconstruir, la ciudad de Jerusalén seguía siendo un esqueleto de lo que había sido, con sus muros en ruinas y el pueblo desmoralizado. Es en este periodo de reconstrucción parcial que Nehemías emerge como una figura clave.
El imperio persa no solo ofreció la oportunidad para que los israelitas regresaran a su tierra, sino que también permitió que figuras como Nehemías desempeñaran roles importantes dentro de la corte persa, lo que, a su vez, proporcionó una plataforma para actuar en favor de su pueblo. Nehemías era copero del rey persa Artajerjes, un cargo que, aunque parece modesto, tenía un gran nivel de responsabilidad y confianza. Como copero, Nehemías no solo era responsable de probar el vino del rey para evitar envenenamientos, sino que también estaba cerca del rey, lo que le otorgaba acceso a la corte y la oportunidad de interceder por su pueblo. Este puesto le permitió conocer la situación de Jerusalén y, al mismo tiempo, estar en una posición estratégica para solicitar la ayuda del rey. El papel de Nehemías en la corte de Artajerjes no solo le dio influencia política, sino que también lo colocó en una posición clave para interceder ante el rey por el bienestar de su pueblo. Esta proximidad con el rey persa sería fundamental para llevar a cabo su misión de reconstrucción y restauración, tanto física como espiritual, en Jerusalén. La historia de Nehemías comienza con un informe devastador que recibió de su hermano Hanani, quien vino de Jerusalén para darle noticias de la situación en la ciudad. En Nehemías 1, versículos del 1 al 4, leemos cómo Nehemías, al escuchar sobre las ruinas de Jerusalén y la miseria de su pueblo, se sintió profundamente conmovido. El versículo 4 nos dice que cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. La devastación de la ciudad santa y la angustia de su pueblo tocaron profundamente el corazón de Nehemías. Este informe marcó el inicio de su llamado. No se limitó a lamentarse por la situación, sino que se comprometió a hacer algo al respecto. Su tristeza se transformó en una misión. Este tipo de reacción es ejemplar, ya que Nehemías no solo reaccionó emocionalmente, sino que también comenzó a orar y a buscar la dirección de Dios para actuar. Antes de tomar cualquier acción, Nehemías se dedicó a la oración y al ayuno, buscando la guía de Dios. En Nehemías 1, versículos del 5 al 11, se registra una oración de confesión, humildad y dependencia total de Dios. En esta oración, Nehemías recuerda la fidelidad de Dios y su promesa de restaurar a Israel si se arrepentían. Esta oración no es solo una solicitud de ayuda, sino también un reconocimiento de que el éxito de cualquier plan dependía completamente de la intervención divina. Nehemías intercedió por el pueblo, confesando los pecados de Israel y pidiendo perdón. Al hacerlo, no solo asumió la responsabilidad colectiva del pueblo, sino que también mostró un corazón lleno de fe en las promesas de Dios. Esta actitud de oración, humillación y dependencia en Dios fue clave para su éxito, y su ejemplo muestra la importancia de buscar a Dios antes de emprender cualquier tarea importante. Nehemías no se detuvo en la oración y el ayuno. Su fe fue acompañada de acción. Sintiéndose fortalecido por la dirección divina, se presentó ante el rey Artajerjes, arriesgando su vida y su posición al pedirle permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Esta solicitud era audaz, ya que no solo implicaba la autorización para viajar, sino también el apoyo económico y material del imperio persa. Nehemías, confiando en que Dios estaba con él, hizo su solicitud con valentía. El rey Artajerjes, sorprendentemente, le otorgó no solo permiso para ir, sino también recursos para llevar a cabo la reconstrucción. El favor del rey fue un testimonio de la providencia divina, ya que Nehemías no solo obtuvo lo que pidió, sino que también recibió cartas para garantizar su seguridad y recursos para la obra.
Este favor del rey es un ejemplo de cómo Dios puede mover los corazones de los gobernantes para cumplir con su propósito. Nehemías no solo tenía el deseo de reconstruir las murallas de Jerusalén, sino que también poseía una misión clara y bien definida. Al llegar a Jerusalén, lo primero que hizo fue inspeccionar las murallas, un paso crucial antes de comenzar la obra. Nehemías no solo se preocupaba por la reconstrucción física de la ciudad, sino también por la restauración espiritual de su pueblo. Entendió que los muros no solo protegían la ciudad de los enemigos, sino que también representaban la fortaleza y la identidad del pueblo de Israel. La reconstrucción de los muros no solo era un acto físico, sino un símbolo de la restauración espiritual y nacional. Su visión era integral, no solo se trataba de construir muros, sino de reconstruir la fe, la moralidad y la unidad del pueblo. Nehemías entendió que el bienestar de Jerusalén dependía tanto de la restauración de su infraestructura como de su vida espiritual. Al presentar su visión al pueblo, inspiró a todos a trabajar no solo por la seguridad material, sino por el bienestar espiritual y colectivo de la nación. Para llevar a cabo su visión, Nehemías sabía que no podía depender solo de sus propios esfuerzos. Solicitar la ayuda del rey Artajerjes fue un paso estratégico, pero también entendió la necesidad de contar con los recursos materiales adecuados para completar la tarea. En Nehemías 2, versículos del 7 al 9, Nehemías pidió madera para los portones de la ciudad y para la reconstrucción de la muralla, así como cartas que le dieran seguridad durante su viaje. La solicitud de recursos no solo era práctica, sino también una demostración de sabiduría. Nehemías no solo planeó la obra, sino que también se aseguró de que contara con los medios necesarios para llevarla a cabo. Esta acción muestra que un buen líder no solo tiene visión, sino también la habilidad de identificar y utilizar los recursos disponibles para cumplir el plan divino. Antes de anunciar su plan a los líderes y al pueblo, Nehemías tomó la decisión sabia de inspeccionar los muros en secreto. En Nehemías 2, versículos del 11 al 16, se describe cómo, en la quietud de la noche, Nehemías recorrió la ciudad, evaluando los daños y determinando la magnitud del trabajo. Esta preparación estratégica fue clave para su éxito. Nehemías no apresuró su plan ni se adelantó a las circunstancias. Su enfoque meticuloso le permitió entender completamente los desafíos que enfrentaba y también demostrar a los líderes de Jerusalén que su misión era seria y bien pensada. La inspección en secreto también permitió a Nehemías formular un plan que fue realista y efectivo. Cuando finalmente compartió su visión con el pueblo, lo hizo con confianza y claridad, sabiendo que había considerado todos los aspectos importantes de la tarea. Su ejemplo muestra la importancia de la preparación estratégica y el análisis antes de embarcarse en cualquier misión importante. Uno de los mayores desafíos a los que Nehemías se enfrentó durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue la oposición externa. Desde el principio, los líderes locales como Sanbalat, Tobías y Gesem, entre otros, se opusieron fervientemente al proyecto. Estos enemigos no solo intentaron desacreditar a Nehemías, sino que también hicieron todo lo posible para detener la obra a través de burlas, amenazas y conspiraciones. En Nehemías 4, versículos del 1 al 3, se describe cómo Sanbalat se burló de los israelitas, cuestionando la capacidad de ellos para llevar a cabo una tarea tan grande, llamándolos débiles y diciendo que si una zorra subiera sobre el muro, se caería. Esta burla fue un intento de minar la moral del pueblo y sembrar dudas en sus corazones sobre la posibilidad de completar la obra. Sin embargo, Nehemías, con su enfoque firme y su confianza en Dios, no cedió ante la intimidación.
respondió a las amenazas con oración y con una actitud de trabajo incansable. Reconoció que los desafíos eran grandes, pero sabía que Dios estaba con él y su pueblo. La oposición no solo era un desafío físico, sino espiritual, ya que Sanbalat y sus aliados intentaban socavar la confianza en el plan de Dios. Nehemías, al reconocer esta realidad, nunca perdió de vista la misión que Dios le había encomendado, demostrando que la fe y la determinación espiritual son claves para superar las adversidades externas. Además de la oposición externa, Nehemías también tuvo que lidiar con el desánimo interno dentro de su propio pueblo. Muchos de los judíos, agotados por los constantes ataques de los enemigos y preocupados por su seguridad personal, comenzaron a dudar de la viabilidad de la misión. En Nehemías 4, versículos del 10 al 12, se describe cómo los trabajadores se desmoralizaron, diciendo: «La fuerza de los que llevan las cargas se ha decaído, y no hay mucho barro». El temor y la frustración hicieron mella en la moral del pueblo, y algunos incluso comenzaron a cuestionar si podrían completar la tarea. El desánimo también surgió debido a la preocupación por la seguridad. Los enemigos de Jerusalén no solo estaban burlándose, sino que también planeaban ataques directos. El pueblo temía que los muros, aunque parcialmente reconstruidos, no pudieran protegerlos de los invasores. En este contexto de desánimo y miedo, Nehemías tuvo que actuar con sabiduría para mantener la unidad y el enfoque del pueblo. Su respuesta fue doble: no solo fortaleció la seguridad al colocar guardias, sino que también alentó a la gente a confiar en el poder de Dios. Nehemías mostró una habilidad sobresaliente para mantener el enfoque del pueblo y asegurar que la obra continuara a pesar de las amenazas. En Nehemías 4, versículos del 17 al 18, se describe cómo organizó al pueblo para trabajar con una herramienta en una mano y una espada en la otra. Esta medida no solo mejoró la seguridad, sino que también sirvió como un símbolo de la dedicación y el compromiso del pueblo de Jerusalén con la misión. No solo estaban reconstruyendo muros físicos, sino también restaurando su identidad como pueblo de Dios, por lo que entendieron que debían estar preparados para la batalla tanto espiritual como física. La clave para superar esta presión fue la capacidad de Nehemías para liderar con un propósito claro. A pesar de los ataques y las dificultades, Nehemías se mantuvo firme en su liderazgo, demostrando que, a veces, los grandes logros requieren sacrificios. Durante este tiempo, él no solo organizó la defensa de la ciudad, sino que también se aseguró de que cada trabajador tuviera su tarea clara, lo que les permitió avanzar en la reconstrucción sin perder tiempo ni recursos. Su capacidad para delegar y mantener la moral alta fue vital para completar la tarea, mostrando que un líder sabio no solo guía con palabras, sino también con acciones decisivas en tiempos de adversidad. La historia de los trabajadores con la espada en una mano y la herramienta en la otra se convirtió en un testimonio poderoso de la determinación del pueblo de Jerusalén y del liderazgo resiliente de Nehemías. Aunque los desafíos eran considerables, la confianza en Dios y el compromiso con la misión de reconstrucción fueron más fuertes que cualquier obstáculo que pudieran enfrentar. El liderazgo de Nehemías fue ejemplar no solo por su capacidad para gestionar grandes proyectos y enfrentar desafíos externos, sino también por su enfoque profundamente servicial. Nehemías no solo ordenó a los demás lo que debían hacer, él mismo se involucró activamente en la reconstrucción. No se consideró a sí mismo una figura distante, sino que trabajó codo a codo con el pueblo, mostrándoles con su ejemplo que un líder debe estar dispuesto a asumir la carga con su gente. En Nehemías 2, versículo 18,
podemos ver que él mismo animó a los habitantes de Jerusalén a unirse a la obra, diciendo, levantémonos y edifiquemos. Este acto de servir directamente, de tomar parte activa en la labor que ordenaba, hizo que el pueblo lo respetara aún más y lo siguiera con fervor. La servidumbre en el liderazgo de Nehemías fue crucial para la unidad y el éxito del proyecto. Los líderes deben ser los primeros en comprometerse con la misión y ser ejemplo de dedicación y sacrificio. Nehemías no pidió más de lo que él mismo estaba dispuesto a dar. En lugar de ejercer su poder desde una posición elevada, se colocó al mismo nivel que el pueblo, mostrando que el verdadero liderazgo se mide por el servicio y la humildad. Este modelo de liderazgo basado en la acción práctica y en el servicio genuino es una lección que perdura y que puede aplicarse a los líderes de hoy en día, quienes deben ser conscientes de la responsabilidad de guiar con el ejemplo. Un aspecto fundamental del liderazgo efectivo de Nehemías fue su capacidad para delegar tareas y responsabilidades de manera estratégica. Nehemías comprendió que la reconstrucción de Jerusalén era una tarea monumental que no podría llevar a cabo solo. En Nehemías 3, vemos cómo asignó diferentes secciones de la muralla a distintas familias y grupos, dándoles la responsabilidad directa de trabajar en áreas específicas. Esta delegación no solo hizo que la obra avanzara de manera eficiente, sino que también dio un sentido de pertenencia y propósito a cada individuo involucrado en el proyecto. Cada familia no solo reconstruía un muro, sino que también estaba contribuyendo a la restauración de su identidad nacional y espiritual. Además de delegar responsabilidades, Nehemías también entendió la importancia de mantener el control y la supervisión general del proyecto. Al establecer un sistema de liderazgo que permitiera a los miembros del pueblo asumir la responsabilidad por áreas concretas, Nehemías facilitó una organización más fluida y eficaz. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Esta capacidad de delegar no solo muestra la inteligencia administrativa de Nehemías, sino también su confianza en el pueblo de Dios, sabiendo que, al ser parte del proceso, los israelitas serían motivados y comprometidos con la tarea. La delegación es un principio crucial en cualquier trabajo o proyecto grande. Nehemías enseñó que, para lograr objetivos significativos, un líder debe reconocer que no puede hacerlo todo por sí mismo y debe confiar en su equipo para llevar adelante la visión. Este enfoque no solo facilita el progreso del proyecto, sino que también crea un sentido de comunidad y responsabilidad compartida, lo cual es vital para la cohesión y el éxito a largo plazo. Mientras que Nehemías enfrentaba enemigos externos que trataban de detener la obra, también tuvo que lidiar con desafíos internos dentro del pueblo de Israel. En Nehemías 5, se describe un grave problema de injusticia económica que afectaba a los más pobres. Los ricos estaban explotando a los pobres, exigiendo altos intereses por los préstamos y tomando incluso a los hijos de los pobres como esclavos para saldar las deudas. Esta explotación creó tensiones dentro de la comunidad y amenazó con dividir el pueblo en dos facciones, los opresores y los oprimidos. Nehemías, al enterarse de esta situación, reaccionó con firmeza y valentía.
En lugar de ignorar el problema o pasar por alto las injusticias, intervino para restaurar la equidad y la justicia en la comunidad. En Nehemías 5, versículos del 6 al 13, Nehemías confrontó a los líderes ricos y les exigió que dejaran de explotar a los más débiles. Hizo un llamado a la restitución, exigiendo que los intereses cobrados se perdonaran y que los bienes tomados de los pobres se devolvieran. También les instó a actuar con rectitud, recordándoles que, si temían a Dios, no deberían aprovecharse de los demás. La intervención de Nehemías no solo solucionó un conflicto económico, sino que también restauró la moral y la unidad del pueblo. Al actuar con justicia y misericordia, Nehemías aseguró que el pueblo de Israel no solo fuera físicamente reconstruido, sino también espiritualmente restaurado. Su habilidad para resolver conflictos internos demuestra que el liderazgo no solo consiste en dirigir un proyecto, sino también en cuidar de las relaciones y el bienestar del pueblo, garantizando que todos trabajen unidos por un propósito común. Este enfoque para resolver conflictos internos es una lección esencial para los líderes de hoy. Nehemías mostró que un buen líder debe ser capaz de enfrentar los problemas difíciles de manera directa, sin temor a la confrontación y siempre con un corazón de justicia. Además, su intervención demuestra que la verdadera unidad se construye sobre la justicia y la equidad, donde todos los miembros del grupo son tratados con respeto y dignidad. Una vez que se completó la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías, en conjunto con el sacerdote Esdras, entendió que no solo era importante restaurar la infraestructura física de la ciudad, sino también la vida espiritual del pueblo. La ciudad podía estar restaurada físicamente, pero sin una renovación espiritual, no habría una verdadera restauración de la nación. Así que, después de la ardua tarea de reconstruir los muros, Nehemías organizó una asamblea pública donde Esdras, el escriba y sacerdote, leyó la ley de Moisés al pueblo. Este evento marcó el inicio de un periodo de renovación espiritual para el pueblo de Israel. La lectura de la ley no fue simplemente un acto ceremonial, sino un recordatorio profundo de quienes eran como nación y de las responsabilidades que tenían ante Dios. A través de la lectura de las Escrituras, el pueblo comenzó a entender mejor la voluntad de Dios, los compromisos que debían cumplir y la importancia de vivir según las leyes divinas. Esta restauración espiritual fue fundamental para la reconfiguración de la identidad nacional y religiosa de Israel, ya que reafirmó el pacto entre Dios y su pueblo. La acción de leer públicamente las Escrituras también subraya la importancia de la palabra de Dios en la vida de un pueblo. No es suficiente con realizar acciones físicas como la reconstrucción de los muros, sino que la restauración debe incluir una vuelta a las enseñanzas de Dios. La fe no puede existir en vacío, debe estar anclada en las Escrituras, que son la base de la moralidad, la ética y la dirección divina. Este acto de restaurar la palabra de Dios en medio de la comunidad fue esencial para que los israelitas volvieran a vivir de acuerdo con el plan divino. Después de escuchar la ley leída por Esdras, el pueblo fue profundamente conmovido y se dio cuenta de cuán lejos se habían desviado de las enseñanzas de Dios. En Nehemías 9, versículos del 1 al 3, se describe cómo el pueblo comenzó a ayunar, a vestirse de cilicio y a arrojarse tierra sobre sus cabezas, un acto de arrepentimiento colectivo y profundo dolor por sus pecados. Este arrepentimiento nacional fue un paso crucial en la restauración espiritual, ya que el pueblo reconoció que su sufrimiento, su exilio y la ruina de su ciudad no eran solo consecuencias de circunstancias externas, sino también un reflejo de su alejamiento de Dios.
Este momento de arrepentimiento también fue un testimonio del poder de la palabra de Dios. La lectura de la ley trajo una profunda convicción al corazón del pueblo, revelando las áreas de desobediencia y negligencia. Nehemías, junto con los levitas y sacerdotes, guió al pueblo a confesar sus pecados, reconociendo que solo a través del arrepentimiento sincero podían experimentar la restauración de la relación con Dios. Este acto de arrepentimiento colectivo subraya la importancia de reconocer nuestras faltas ante Dios como una comunidad, no solo de manera individual, y de volver a Él con un corazón humilde y contrito. En un contexto más amplio, esta acción nos recuerda que el arrepentimiento no debe ser visto solo como una acción individual, sino también como un proceso colectivo que involucra a toda la comunidad. Cuando una nación se aleja de Dios, es importante que sus líderes guíen al pueblo de regreso a la verdad y a la obediencia. El arrepentimiento, por lo tanto, no es solo un acto de lamentarse por el pasado, sino también una disposición a cambiar, a alinearse nuevamente con la voluntad de Dios. El arrepentimiento del pueblo no fue un acto aislado, sino que fue seguido por un compromiso renovado con Dios. En Nehemías 10, versículos del 28 al 39, el pueblo de Israel, representado por sus líderes, sacerdotes, levitas y el pueblo en general, renovó su pacto con Dios. Este pacto no fue simplemente una formalidad, sino una declaración de intenciones profundas y sinceras. Al renovar el pacto, los israelitas se comprometieron a vivir de acuerdo con las leyes de Dios, a apartarse de las prácticas paganas y a seguir los mandamientos establecidos en la ley de Moisés. Uno de los aspectos más significativos de este pacto renovado fue el compromiso con la observancia del sábado, la limpieza del templo y el apoyo a los sacerdotes y levitas. Esto no solo mostró un regreso a la obediencia a las leyes rituales, sino también un compromiso con una vida santa y consagrada. El pueblo entendió que la restauración física de Jerusalén solo tendría un significado verdadero si se acompañaba de una restauración espiritual. El pacto renovado, por lo tanto, fue una respuesta de fidelidad a Dios, un reconocimiento de que, sin su dirección, las reconstrucciones físicas y sociales no tendrían valor eterno. El pacto renovado fue una medida de prevención contra la apostasía futura. Al hacerlo públicamente, el pueblo de Israel no solo se comprometió con Dios, sino que también se comprometió entre sí, fortaleciendo el sentido de comunidad y unidad. Este acto también sirvió como un recordatorio para las generaciones futuras de la importancia de vivir según los principios divinos. La renovación del pacto no fue solo una declaración religiosa, sino un compromiso integral que abarcaba todas las áreas de la vida del pueblo. Este ejemplo de un pacto renovado puede ser visto como un llamado a todos los creyentes a evaluar sus propios compromisos con Dios y renovar constantemente su lealtad a Él. En nuestras vidas, al igual que en la de los israelitas, es vital recordar que la restauración espiritual requiere no solo arrepentimiento, sino también un compromiso real y duradero de vivir según los principios de Dios. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Una vez que la reconstrucción de los muros de Jerusalén estuvo terminada, Nehemías se enfrentó a un nuevo desafío, el reasentamiento de la ciudad.
Aunque los muros ya estaban restaurados, la ciudad seguía estando en gran parte deshabitada, y las familias que regresaron de Babilonia no habían vuelto a asentarse de manera organizada. La vitalidad de Jerusalén no dependía solo de la restauración física de sus muros, sino también de la capacidad de repoblar la ciudad con personas comprometidas con la vida espiritual y el cumplimiento de la ley de Dios. En Nehemías 11, versículos del 1 al 2, Nehemías lideró un proceso de distribución de tierras y reasentamiento, asegurándose de que la ciudad fuera nuevamente poblada por aquellos que estaban dispuestos a vivir y trabajar bajo el liderazgo de Dios. El proceso de reasentamiento no fue solo un acto logístico, sino también un acto de fe. El pueblo debía comprometerse con el trabajo de reconstrucción no solo de las estructuras físicas, sino también de la identidad espiritual y social de Jerusalén. Nehemías no solo asignó terrenos, sino que también estableció normas para garantizar la justicia y el orden entre los nuevos habitantes. Así, se fomentó una comunidad cohesiva, centrada en la adoración a Dios y en el cumplimiento de la ley. Este acto de restauración fue una afirmación de que la ciudad no sería simplemente un lugar geográfico, sino un centro de vida espiritual y comunitaria. El reasentamiento también reflejaba el valor de la permanencia y el compromiso a largo plazo. La construcción de los muros fue solo el primer paso. La verdadera reconstrucción requería que el pueblo se estableciera de nuevo en la ciudad con el deseo de verla prosperar y ser un testimonio de la gloria de Dios para las naciones circundantes. La decisión de los habitantes de regresar a Jerusalén y trabajar juntos en este proceso demostró un compromiso con la obra que Dios había comenzado en ellos. Nehemías entendió que la reconstrucción de Jerusalén no era solo una cuestión de volver a poblarla, sino también de organizar a las personas para que trabajaran en conjunto hacia un mismo objetivo. Así, la distribución de tareas se convirtió en un elemento clave de su plan de acción. En Nehemías 11, versículos del 3 al 36, se nos dice cómo Nehemías asignó roles específicos a los levitas, sacerdotes y líderes, asegurándose de que todas las áreas necesarias para el funcionamiento de la ciudad fueran cubiertas, desde las funciones religiosas hasta las funciones administrativas y de seguridad. Al organizar la ciudad de esta manera, Nehemías no solo estaba facilitando la restauración física de Jerusalén, sino también la organización interna de la vida comunitaria. Cada grupo tenía un papel claro en el mantenimiento de la ciudad y la preservación de su integridad espiritual. Los levitas y sacerdotes fueron asignados a funciones específicas relacionadas con el templo y el culto, mientras que otros grupos se encargaban de la seguridad de la ciudad, la administración de recursos y la organización de la vida diaria. Este tipo de estructura organizativa muestra el compromiso de Nehemías con una reconstrucción integral, en la que todos los aspectos de la vida de la ciudad estaban alineados con los principios de la ley de Dios. La distribución de tareas también refleja la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo. Nehemías entendió que no podía liderar solo, y que el éxito de la reconstrucción de Jerusalén dependía de la participación activa de todos los miembros de la comunidad. A través de la asignación de responsabilidades, Nehemías fomentó una cultura de unidad y colaboración, en la que cada miembro del pueblo tenía una parte esencial en el progreso de la obra. Este enfoque de trabajo en equipo es vital en cualquier comunidad o iglesia, donde cada miembro tiene un papel que desempeñar para el avance del reino de Dios. La reconstrucción física de los muros de Jerusalén no fue el fin del proceso. Aunque los muros ya estaban restaurados, Nehemías sabía que era esencial asegurarse de que se mantuvieran en buen estado para proteger la ciudad de futuras amenazas.
En Nehemías 7, versículos del 1 al 3, después de completar la construcción, Nehemías asignó a responsables que vigilaban las puertas y se aseguraban de que las murallas estuvieran protegidas. También estableció medidas para garantizar la seguridad de la ciudad en su totalidad, sabiendo que un solo fallo en la vigilancia podría abrir la puerta a ataques enemigos. El mantenimiento de los muros no solo era una cuestión de seguridad física, sino también de seguridad espiritual. Los muros restaurados eran un símbolo de la fortaleza de la ciudad, pero también representaban la protección espiritual que Dios brindaba a su pueblo. El cuidado constante de estos muros, a través de la vigilancia y la dedicación, simbolizaba la necesidad de mantener la fe y la obediencia a Dios de manera constante. Así como los muros protegían la ciudad físicamente, la fe en Dios protegía al pueblo de las amenazas espirituales que podrían desviarlos de su propósito. Además, el mantenimiento de los muros también implicaba una vigilancia sobre la vida espiritual de la comunidad. Nehemías entendió que la protección de Jerusalén no dependía solo de las murallas físicas, sino también del compromiso del pueblo con la pureza espiritual y moral. Esta doble tarea de cuidar tanto lo físico como lo espiritual demuestra la importancia de mantener la integridad en todas las áreas de la vida, tanto individual como colectiva. Uno de los principios fundamentales del liderazgo de Nehemías fue su total dependencia de Dios. Desde el comienzo de su misión, cuando recibió las malas noticias sobre el estado de Jerusalén, Nehemías no recurrió a su propia fuerza ni a sus capacidades humanas. En lugar de ello, inmediatamente se dirigió a Dios en oración. En Nehemías 1, versículos del 4 al 11, se describe cómo Nehemías ayunó, oró y buscó la dirección de Dios antes de tomar cualquier acción. Su dependencia de Dios se evidenció en su constante comunicación con Él a lo largo de todo el proceso de reconstrucción. En cada desafío que enfrentó, Nehemías primero oraba y luego actuaba conforme a la guía divina. Nehemías entendió que, aunque tenía la capacidad de liderar, su éxito dependía enteramente de la intervención divina. Esto es ejemplificado en su oración en Nehemías 1, versículo 11, donde pide: «Te ruego, oh Señor, que tengas en cuenta ahora la oración de tu siervo y la de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre». A lo largo de toda la obra de reconstrucción, Nehemías nunca se apartó de esta dependencia de Dios. Cuando enfrentaba dificultades externas, como las burlas y las amenazas de los enemigos, o internas, como el desánimo del pueblo, Nehemías no confiaba en su propia habilidad o en la fuerza de sus trabajadores. En cambio, buscaba la dirección de Dios, confiando en que Él era quien proveería la victoria. Este principio de dependencia de Dios es crucial en el liderazgo. Nehemías nos enseña que el líder no debe confiar únicamente en sus habilidades, sino que debe estar profundamente arraigado en la oración y la fe. Un líder que depende de Dios reconoce que, sin su ayuda, los esfuerzos humanos son en vano. La confianza en que Dios proveerá los recursos, la sabiduría y la protección necesarias es una piedra angular de cualquier liderazgo efectivo. Nehemías fue un líder que mostró una resolución inquebrantable frente a la oposición. Desde el principio, se enfrentó a la animosidad de personas como Sanbalat, Tobías y Gesem, quienes intentaron desmoralizarlo y detener la obra a través de amenazas, burlas y conspiraciones. En Nehemías 4, versículos del 1 al 3, los enemigos de Jerusalén se burlan del proyecto de reconstrucción, diciendo que los muros eran tan débiles que incluso una zorra podría derribarlos. Sin embargo, Nehemías no se dejó intimidar por las amenazas ni por las burlas. Respondió con firmeza,
llevando la causa ante Dios en oración, diciendo: «Oye, oh Dios, cómo somos objeto de menosprecio». A lo largo de la obra, Nehemías mostró una firme determinación para continuar con su misión, a pesar de las dificultades. En Nehemías 6, versículo 3, cuando sus enemigos le ofrecieron una reunión para tratar de desviarlo de su tarea, él respondió con claridad y resolución: «No puedo ir, porque la obra es mucha y no puedo dejarla para ir a ustedes». Nehemías tenía claro que su misión era más importante que cualquier intento de distracción o amenaza. Esta determinación no se basaba en su propia fuerza, sino en su fe en que estaba cumpliendo el plan divino. Nehemías entendió que los obstáculos eran inevitables, pero también sabía que Dios le había dado la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. Su respuesta a la oposición fue un ejemplo de cómo los líderes deben mantenerse firmes en su propósito, sin ceder ante las presiones externas. Nehemías nos enseña que, como líderes, debemos aprender a enfrentar las adversidades con coraje, resistiendo la tentación de abandonar nuestra misión y buscando siempre la dirección de Dios para avanzar. Uno de los rasgos más destacables de Nehemías fue su integridad personal. A lo largo de su liderazgo, Nehemías se mostró como un modelo de honestidad y justicia. En Nehemías 5, versículos del 14 al 19, el texto describe cómo, cuando fue nombrado gobernador de Judá, Nehemías rechazó los privilegios que otros gobernantes se habían otorgado a sí mismos. Mientras que los anteriores gobernadores se habían beneficiado de una gran cantidad de alimentos y tierras de los habitantes de Jerusalén, Nehemías optó por no imponer impuestos adicionales a la población y vivió de manera sencilla, sin aprovecharse de su posición. En lugar de eso, se encargó de los gastos de su propio gobierno con recursos propios y de su círculo cercano. Nehemías también mostró integridad en su trato con los pobres. En Nehemías 5, versículos del 1 al 5, el pueblo se quejaba de que los ricos estaban aprovechándose de los más pobres, cobrándoles intereses elevados por los préstamos y exigiendo sus tierras y propiedades. Nehemías intervino en este asunto con valentía, pidiendo a los ricos que perdonaran las deudas y restauraran los bienes a los pobres. Su disposición para hacer justicia no solo restauró la equidad en la comunidad, sino que también aseguró que el pueblo de Israel trabajara como un solo cuerpo, comprometido con la justicia social. La integridad personal de Nehemías fue un factor clave en su éxito como líder. Él entendió que un líder no solo debe ser capaz de tomar decisiones sabias y eficaces, sino también ser un modelo de moralidad para aquellos que lidera. Nehemías fue un hombre que vivió según los valores que predicaba, lo que le dio la autoridad moral para guiar a su pueblo en tiempos de crisis. La integridad personal en un líder es fundamental, ya que es lo que le otorga la credibilidad necesaria para influir en las personas y lograr el éxito a largo plazo. Una de las lecciones espirituales más poderosas que Nehemías nos enseña es la importancia de la oración constante en el liderazgo. Desde el momento en que recibió la noticia del estado de Jerusalén, Nehemías respondió con oración. En Nehemías 1, versículos del 4 al 11, se describe cómo, al enterarse de la desolación de su ciudad, Nehemías se postró ante Dios en oración y ayuno, buscando la guía y el favor divino. Esta oración no fue una simple petición, fue un acto de intercesión, de confesión y de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Nehemías recordó a Dios las promesas hechas a Moisés y el pueblo de Israel, pidiendo que Dios escuchara su oración y restaurara la ciudad. La oración de Nehemías es un modelo de cómo los líderes deben abordar los desafíos con humildad y dependencia de Dios.
Nehemías no emprendió su misión sin primero buscar el consejo de Dios, demostrando que los líderes sabios reconocen su propia limitación y la necesidad del poder y la dirección de Dios en todas sus acciones. Cuando enfrentó dificultades, Nehemías no dudó en elevar una oración en busca de ayuda. Incluso en momentos de amenaza directa, como en Nehemías 4, versículo 9, donde sus enemigos trataban de desanimarlos, Nehemías oró para que Dios protegiera al pueblo y los guiara para terminar la obra. La oración también tiene el poder de alinear el corazón del líder con el corazón de Dios, ayudándole a tomar decisiones sabias y justas. A través de la oración, Nehemías se mantuvo firme en su misión y fue capaz de guiar a su pueblo hacia la restauración espiritual y física. En la vida de Nehemías, podemos ver que la oración no es solo una herramienta de petición, sino una forma de mantenerse conectado con Dios y recordar su poder, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Hoy en día, los líderes pueden aprender de la devoción de Nehemías a la oración. En nuestras propias vidas, debemos recordar que no hay tarea demasiado grande o demasiado pequeña que no deba ser llevada ante Dios en oración. La oración no solo proporciona dirección, sino que también refuerza nuestra fe y confianza en la voluntad divina. Otro aspecto crucial de la obra de Nehemías fue su capacidad para unir a la comunidad en torno a un propósito común. La restauración de Jerusalén no fue un esfuerzo individual, sino un esfuerzo colectivo, en el que cada miembro del pueblo desempeñó un papel vital. Nehemías 3 describe cómo diferentes familias y grupos de personas trabajaron en secciones específicas del muro, cada uno contribuyendo con su esfuerzo para lograr el objetivo común. Aunque había individuos con habilidades y talentos diferentes, todos compartían una visión común, la restauración de la ciudad de Jerusalén. Nehemías también mostró un liderazgo inclusivo, alentando a todos a participar activamente en el trabajo. A pesar de los esfuerzos externos de los enemigos para desanimar al pueblo, Nehemías organizó a las personas, asignó tareas y les dio el valor de seguir adelante. Él entendió que la restauración de la ciudad solo podría lograrse si todos trabajaban juntos, y para lograr esa unidad, Nehemías fomentó una cultura de comunidad y colaboración. La comunidad también es central en la vida espiritual. Después de completar la reconstrucción de los muros, Nehemías organizó un evento público para la lectura de la ley de Moisés, con el objetivo de restaurar la vida espiritual de los israelitas. La lectura de la ley no fue solo un acto individual, sino un esfuerzo colectivo para renovar el pacto con Dios. Este acto subraya la importancia de la comunidad en el crecimiento espiritual y en la vida de la Iglesia. Los líderes deben ser conscientes de que la transformación de una comunidad comienza con la unidad en torno a la misión de Dios. Además, Nehemías no solo motivó a las personas a trabajar por el bien de Jerusalén, sino también a comprometerse con la justicia social, restaurando el equilibrio entre los ricos y los pobres en Nehemías 5. La comunidad que Nehemías construyó no solo fue capaz de completar un proyecto físico, sino que también se dedicó a una vida justa y equitativa. Esto muestra cómo un líder puede usar su influencia para unir a las personas no solo para un propósito externo, sino también para hacer la voluntad de Dios en el mundo. Una de las lecciones espirituales más profundas de la vida de Nehemías es la importancia de la obediencia a Dios. A lo largo de su misión, Nehemías se mantuvo firme en su compromiso con los mandamientos de Dios, incluso cuando otros intentaron desviarlo de su tarea. Nehemías entendió que la verdadera restauración de Jerusalén no era solo una cuestión de reconstruir muros y edificios, sino de restaurar la obediencia a la ley de Dios.
En Nehemías 10, versículos del 28 al 39, el pueblo renovó el pacto con Dios, comprometiéndose a seguir sus mandamientos y a apartarse de las prácticas paganas que habían corrompido a la nación en el pasado. Este acto de obediencia no fue solo simbólico, fue un compromiso tangible de vivir de acuerdo con las enseñanzas divinas. La restauración de Jerusalén comenzó con la restauración de la vida espiritual, y eso solo fue posible a través de la obediencia. Nehemías fue un líder que no solo buscaba la prosperidad material de la ciudad, sino también su prosperidad espiritual. Cuando el pueblo reconoció sus errores y se comprometió a seguir la ley, fue un acto de obediencia a Dios que trajo bendiciones tanto a nivel individual como colectivo. La obediencia a Dios trae vida y restauración, y es a través de la obediencia que Nehemías logró su misión. Hoy, los líderes pueden aprender de Nehemías que la obediencia a Dios no es solo un acto personal, sino un llamado que afecta a toda la comunidad. Un líder que guía a su pueblo hacia la obediencia a Dios está construyendo una base sólida para el éxito duradero, tanto en lo espiritual como en lo material. Una de las claves para el éxito de la reconstrucción de Jerusalén y la restauración espiritual de Israel fue la colaboración entre dos grandes líderes, Nehemías y Esdras. Aunque sus roles eran diferentes, su trabajo en conjunto fue esencial para alcanzar la visión de Dios para el pueblo de Israel en ese momento crucial de la historia. Nehemías, como gobernador y líder estratégico, se encargó de la restauración física de la ciudad, mientras que Esdras, como sacerdote y escriba, lideró la restauración espiritual mediante la enseñanza de la ley. Nehemías y Esdras se complementaban mutuamente. Nehemías, con su visión para la reconstrucción de los muros y la reorganización administrativa de la ciudad, y Esdras, con su profundo conocimiento de las Escrituras y su dedicación al culto y la enseñanza, trabajaron juntos para asegurar que la restauración de Jerusalén no fuera solo física, sino también espiritual. La combinación de las habilidades de Nehemías para liderar y organizar y las de Esdras para enseñar y guiar espiritualmente al pueblo creó una sinergia poderosa que permitió que el pueblo de Israel prosperara tanto en lo físico como en lo espiritual. El apoyo de Esdras a Nehemías fue fundamental, especialmente cuando, después de la reconstrucción de los muros, el pueblo necesitaba escuchar la palabra de Dios. Esdras organizó la lectura pública de la ley, lo que permitió al pueblo recordar y renovar su compromiso con Dios. Este acto no solo fue una restauración de la práctica religiosa, sino también un medio para recalibrar las vidas de los israelitas en conformidad con la voluntad de Dios. La colaboración entre estos dos hombres demuestra cómo los líderes espirituales y políticos deben trabajar juntos para lograr una restauración integral en cualquier comunidad. Esdras, como líder espiritual, desempeñó un papel vital en la restauración religiosa del pueblo de Israel. La enseñanza de la ley de Moisés, que fue central en el trabajo de Esdras, comenzó con un acto significativo de liderazgo en Nehemías 8, versículo 8, donde se nos dice que Esdras leyó el texto sagrado para que todos pudieran escuchar. Esta no fue una simple lectura, sino un proceso en el que Esdras explicó el significado de la ley, asegurándose de que el pueblo entendiera y aplicara las enseñanzas divinas en su vida diaria. La lectura y explicación de la ley fue un acto esencial para restablecer la relación entre Israel y Dios. Después de años de desobediencia y alejamiento de las Escrituras, Esdras utilizó esta oportunidad para recordar a la nación lo que Dios había dicho en su palabra. Este acto no solo sirvió como restauración religiosa, sino también como un medio para renovar el pacto con Dios, algo fundamental para la vida espiritual de la nación. Además,
el trabajo de Esdras fue una llamada a la obediencia. A través de la lectura pública de la ley, el pueblo no solo escuchó las palabras de Dios, sino que también fue llamado a obedecerlas. El entendimiento profundo de las Escrituras era esencial para la renovación espiritual que necesitaba Israel, y Esdras fue el instrumento que Dios usó para guiar al pueblo en este proceso. Este acto de enseñar la ley también subraya la importancia de la enseñanza bíblica en la vida de la Iglesia y la comunidad. No se trata solo de escuchar las Escrituras, sino de entenderlas y aplicarlas activamente. La colaboración entre Nehemías y Esdras fue un ejemplo de cómo el trabajo en equipo puede traer una transformación integral. Nehemías, el líder político, y Esdras, el líder espiritual, unieron sus fuerzas para lograr una meta común: restaurar Jerusalén y asegurar la fidelidad de Israel a Dios. Este equipo no solo se limitó a realizar una obra física o administrativa, sino que trabajó en conjunto para restaurar la vida espiritual y moral del pueblo. Esdras no solo se encargó de enseñar la ley, sino que también apoyó el liderazgo de Nehemías en la organización del pueblo. De manera similar, Nehemías apoyó la obra de Esdras asegurándose de que la comunidad estuviera en condiciones de recibir las enseñanzas espirituales. Juntos, estos dos líderes fueron un modelo de cómo la combinación de habilidades políticas y espirituales puede transformar una comunidad de manera integral. La importancia de un equipo de trabajo en cualquier misión es crucial. A través de su trabajo conjunto, Nehemías y Esdras demostraron que no importa cuán grande o pequeña sea la tarea, el trabajo en equipo basado en un propósito común es fundamental para el éxito. Este principio sigue siendo relevante hoy, no solo en el ámbito de la Iglesia, sino también en cualquier área de la vida, ya sea empresarial, familiar o comunitaria. Desde el principio de su misión, Nehemías se enfrentó a una oposición constante, especialmente de líderes locales como Sanbalat, Tobías y Gesem, quienes trataron de obstaculizar la reconstrucción de Jerusalén por todos los medios posibles. En Nehemías 6, versículos del 1 al 9, vemos cómo estos enemigos comenzaron a conspirar contra Nehemías, tratando de frenar la obra de la ciudad mediante intimidaciones, falsos rumores y cartas amenazantes. Los tres enemigos intentaron crear conflictos internos y divisiones dentro del pueblo de Israel, haciendo todo lo posible para que Nehemías se distrajera o desanimara. La estrategia de los enemigos era doble. Por un lado, intentaban que Nehemías dejara de trabajar mediante amenazas directas y, por otro, trataban de hacerle perder la credibilidad con el pueblo, sugiriendo que su misión era parte de un plan personal para rebelarse contra el rey persa. Al principio, sus tácticas incluían el uso de burlas y difamaciones, pero cuando eso no funcionó, pasaron a tácticas más manipuladoras, como intentar que Nehemías se reuniera con ellos en lugares apartados con la intención de matarlo. En este contexto, Nehemías mantuvo una clara visión de su misión y no se dejó influenciar por sus enemigos. En lugar de ceder a sus demandas, respondió con firmeza y una fe inquebrantable en Dios. Nehemías 6, versículo 3 nos muestra su determinación: no puedo ir, porque la obra es mucha y no puedo dejarla para ir a ustedes. Su actitud resuelta fue clave para mantener el enfoque del pueblo en la reconstrucción y no en las distracciones externas. Este episodio muestra cómo, en cualquier esfuerzo por hacer el bien o cumplir con una misión de Dios, se enfrentarán obstáculos. Sin embargo, Nehemías nos enseña que la perseverancia y la fidelidad a la visión son esenciales para superar la oposición. Además, la oposición no siempre vendrá en forma de ataques directos.
a veces, será en forma de distracciones y manipulaciones que intentarán desviar nuestra atención del propósito central. Los líderes que siguen el ejemplo de Nehemías deben aprender a reconocer estos intentos de sabotaje y mantener su enfoque en la obra que Dios les ha encomendado. Uno de los momentos más críticos de la oposición a Nehemías ocurrió cuando sus enemigos idearon una táctica más insidiosa para detenerlo, la invitación a refugiarse en el templo. En Nehemías 6, versículos del 10 al 13, Sanbalat y Tobías trataron de convencer a Nehemías de que se refugiara en el templo bajo la premisa de que su vida corría peligro. Sabían que, si Nehemías se escondía en el templo, violaría las leyes sagradas, ya que solo los sacerdotes podían ingresar al lugar santísimo. El objetivo de sus enemigos era desacreditar a Nehemías, mostrar que no era un líder íntegro y hacerle perder su autoridad moral ante el pueblo. Sin embargo, Nehemías reconoció las intenciones de sus enemigos. Él sabía que este acto era una trampa, y su sabiduría y discernimiento fueron claves para evitar caer en la trampa. Nehemías 6, versículo 11 nos muestra su reacción: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que sea como yo entraría en el templo para salvar su vida? No lo haré. La valentía de Nehemías para no ceder a la presión demuestra la importancia de tener principios sólidos y ser consciente de las intenciones de aquellos que se oponen a la obra que Dios nos ha encargado. Este episodio también resalta un principio vital para cualquier líder: el discernimiento espiritual y la firmeza en los valores son esenciales cuando se enfrentan a situaciones que intentan comprometernos moralmente. En lugar de ceder a las expectativas de sus enemigos o de los que buscaban hacerle daño, Nehemías se mantuvo fiel a su llamado y resistió la tentación de tomar un camino fácil o deshonesto. Su resistencia a la trampa fue una lección para todos aquellos que lideran, mostrando que, en momentos de presión, la obediencia a los principios de Dios siempre prevalece sobre la tentación de hacer lo fácil o lo políticamente correcto. A pesar de todas las conspiraciones y obstáculos, Nehemías nunca perdió la fe ni el enfoque en su misión. En Nehemías 6, versículos del 15 al 16, se nos dice que, a pesar de las amenazas y las tácticas de distracción, la reconstrucción de los muros de Jerusalén se completó en solo 52 días. Este logro fue una victoria impresionante, no solo porque fue realizado en un tiempo récord, sino también porque fue alcanzado a pesar de las constantes dificultades y oposición. La finalización de los muros fue un testimonio del poder de Dios y de la fidelidad de Nehemías al mandato que él le había dado. Este triunfo fue un mensaje claro para los enemigos de Israel y para todos los que intentaron detener la obra: cuando Dios está con su pueblo, ninguna oposición puede prevalecer. La rapidez con la que se completó la tarea no dejó dudas de que, aunque la obra era grande, Dios estaba detrás de ella. Los enemigos de Nehemías reconocieron que este éxito era obra de Dios. En Nehemías 6, versículo 16 se menciona que todos nuestros enemigos lo supieron, y todas las naciones que nos rodeaban se atemorizaron y se sintieron muy humillados, porque reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Este triunfo nos enseña que la perseverancia en la misión, la fidelidad a Dios y el mantenernos enfocados en la visión que Él nos ha dado nos llevará a cumplir lo que se nos ha encomendado, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. Nehemías mostró que, a pesar de las conspiraciones y la oposición, si permanecemos firmes en la fe y no nos dejamos distraer por las amenazas, Dios nos dará el éxito en su tiempo. La conclusión de la reconstrucción de los muros de Jerusalén en tiempo récord se convirtió en un testimonio de la intervención divina y un recordatorio para los creyentes de que, con Dios de nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo.
Una de las acciones más significativas en la historia de la restauración de Jerusalén bajo Nehemías fue la ceremonia de renovación del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Después de la ardua tarea de reconstruir los muros de la ciudad, Nehemías convocó al pueblo a una reunión solemne para renovar su compromiso con Dios y su ley. Este acto no solo simbolizaba la finalización del proyecto físico, sino que también representaba un momento crucial de restauración espiritual para el pueblo de Israel. En Nehemías 9, versículo 38, se describe cómo el pueblo, con conciencia de su desobediencia pasada, se comprometió nuevamente a vivir conforme a las leyes y principios que Dios les había dado a través de Moisés. La ceremonia de renovación del pacto fue precedida por un tiempo de reflexión y confesión de los pecados del pueblo. En Nehemías 9, versículos del 1 al 3, el pueblo se reunió para escuchar la lectura de la ley y, al hacerlo, comenzaron a reconocer las transgresiones que habían cometido a lo largo de su historia. En respuesta, se arrepintieron, confesaron sus pecados y se comprometieron a obedecer los mandamientos de Dios. Este acto de arrepentimiento colectivo fue un momento de humillación y restauración en el que los israelitas reconocieron la gravedad de su desobediencia y, a través de la renovación del pacto, reafirmaron su lealtad a Dios. La importancia de esta ceremonia radica en que marcó el inicio de una nueva etapa para Israel. No era solo un acto ceremonial o superficial, era un compromiso profundo de volver a Dios con todo el corazón. Este acto de renovar el pacto representaba una oportunidad para que el pueblo de Israel comenzara de nuevo, dejando atrás las transgresiones del pasado y alineándose con la voluntad de Dios. Para los líderes y creyentes hoy, esta ceremonia es un recordatorio de que la renovación espiritual a menudo requiere una acción pública y colectiva, un recordatorio del compromiso de vivir bajo los principios divinos. El pacto renovado tenía un significado profundo y duradero. En el contexto de la vida de Nehemías, la renovación del pacto fue mucho más que un simple acto ritual. Era una declaración pública de que el pueblo de Israel quería restablecer su relación con Dios, poniendo su voluntad por encima de todo lo demás. En Nehemías 10, el pueblo no solo confesó sus pecados, sino que también hizo un compromiso explícito con una vida de obediencia. Este pacto renovado abarcaba aspectos clave de la vida del pueblo, como el mantenimiento del templo, la observancia del sábado, el compromiso con los sacrificios y la consagración de las primeras cosechas y el diezmo. Este acto de renovación fue también un recordatorio de la misericordia y fidelidad de Dios. A lo largo de la historia de Israel, el pueblo había fallado repetidamente en su obediencia, pero Dios siempre les había mostrado compasión y les había ofrecido oportunidades para volver a Él. La renovación del pacto era, por lo tanto, una forma de reconocer y aceptar la gracia de Dios. Al renovar el pacto, el pueblo de Israel estaba no solo reafirmando su lealtad a Dios, sino también reconociendo la gracia que les permitía comenzar de nuevo. El significado de este acto también radica en su poder restaurador. No se trataba solo de un compromiso individual, sino de un compromiso colectivo del pueblo de Israel como nación. El pacto renovado representaba la restauración de la identidad espiritual de la nación, un pueblo llamado a ser luz para las naciones y a vivir bajo los principios divinos. Este acto de restauración espiritual fue esencial para asegurar que la obra de Nehemías no solo fuera física, sino también profundamente transformadora en el plano espiritual y moral. Así como el pueblo de Israel experimentó una restauración de su relación con Dios, también podemos experimentar la restauración espiritual cuando renovamos nuestro compromiso con Él.
Aunque la renovación del pacto fue un evento significativo en la historia de Israel, su impacto perduró mucho más allá de ese momento específico. El pacto renovado fue un recordatorio continuo de la necesidad de fidelidad y obediencia a Dios. En Nehemías 10, el pueblo se comprometió no solo a seguir las leyes de Dios, sino también a alejarse de las prácticas idólatras y a vivir en armonía con la voluntad divina. Este compromiso con la pureza y la obediencia espiritual no solo aseguraba la bendición de Dios para la nación, sino que también protegía a Israel de las influencias externas que podrían desviarlos del camino de la rectitud. El impacto duradero de este pacto se reflejó en la forma en que las generaciones futuras se verían desafiadas a mantenerse fieles a Dios. Aunque, como sabemos, Israel eventualmente enfrentó dificultades y desafíos debido a su desobediencia, el pacto renovado estableció una base sobre la cual las generaciones posteriores podían construir. Este pacto fue una forma de decir, nosotros, como pueblo de Dios, nos comprometemos a seguir su ley, a vivir conforme a su voluntad y a obedecer sus mandatos. La renovación del pacto también marcó un punto de inflexión para la comunidad de fe. El pueblo de Israel se unió en un propósito común y asumió la responsabilidad colectiva de mantener la santidad y obediencia. Esta unidad en el pacto reflejaba la importancia de la comunidad en la vida espiritual. De manera similar, hoy en día, como comunidad cristiana, la fidelidad a Dios y el compromiso con su palabra son esenciales para el bienestar y el crecimiento de la Iglesia. Al renovar nuestro pacto con Dios, somos llamados a vivir como un cuerpo unido, apoyándonos mutuamente en la obediencia y el servicio a Dios. El pacto renovado también es una llamada a la restauración continua. No se trata de un compromiso único y terminado, sino de un compromiso que debe renovarse constantemente. A través de este acto, Israel se comprometió a vivir en obediencia a Dios, pero también se reconoció que la fidelidad a Dios es un proceso continuo. Este recordatorio de renovación constante es clave para la vida cristiana hoy, donde debemos seguir comprometidos a vivir bajo la dirección y el poder de Dios en todas las etapas de nuestras vidas. Una vez que los muros de Jerusalén fueron terminados, Nehemías organizó una dedicación formal para celebrar este hito monumental en la historia del pueblo de Israel. La dedicación no fue simplemente una ceremonia física, fue un acto de agradecimiento y alabanza a Dios por la obra que él había llevado a cabo a través de Nehemías y su pueblo. En Nehemías 12, versículos del 27 al 43, encontramos una narración detallada de esta celebración que incluyó procesiones, cánticos, música y la participación activa del pueblo. Nehemías organizó una gran fiesta con la presencia de levitas, sacerdotes y cantores, quienes fueron los encargados de liderar la alabanza y adorar a Dios en este evento de gran trascendencia. La dedicación fue una ocasión de gran gozo, ya que representaba la victoria de Dios sobre los enemigos y la restauración de lo que había sido destruido. La comunidad entera se unió en acción de gracias, reconociendo que la obra realizada no fue obra humana, sino divina. A través de este acto, Nehemías no solo celebraba el final de un proyecto físico, sino que también reconocía la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas, al restaurar la ciudad y al fortalecer a su pueblo. En este sentido, la dedicación de los muros se convirtió en un testimonio público de la intervención divina en la vida del pueblo de Israel. Este acto de dedicación nos recuerda que cada vez que alcanzamos un objetivo significativo en nuestras vidas, especialmente aquellos que han sido guiados por la voluntad de Dios, debemos detenernos y rendir homenaje a su poder. La dedicación no solo es para aquellos momentos de triunfo, sino también para los procesos que nos llevaron a esos momentos.
La obra de restauración de Nehemías fue un proceso largo y arduo, y la dedicación final de los muros fue un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, Dios había sido fiel en todo momento. Al celebrar nuestras victorias, es importante que siempre nos volvamos hacia Dios en gratitud, reconociendo que sin Él no hubiéramos podido lograr nada. En la dedicación de los muros, los levitas y cantores desempeñaron un papel crucial en el acto de alabanza y adoración. En Nehemías 12, versículos del 27 al 43, se describe cómo los levitas, junto con los cantores, fueron encargados de guiar al pueblo en los himnos de agradecimiento y adoración a Dios. El uso de música y cánticos en este momento específico subraya la importancia de la alabanza en la vida del pueblo de Dios. A través de la música, el pueblo no solo expresaba su gratitud, sino que también era recordado de la fidelidad de Dios y su poder. La música, en la tradición bíblica, siempre ha sido un medio poderoso para acercarse a Dios. En este caso, los cantores y levitas no solo conducían la adoración, sino que también representaban la conexión entre el pueblo y su Dios. Al final, la música y la alabanza jugaron un papel esencial no solo en la celebración, sino en la restauración espiritual del pueblo. Esto nos recuerda que la alabanza no es solo una reacción emocional, sino una parte integral de nuestra vida de fe, especialmente en momentos de renovación y restauración. Hoy, la música y el canto continúan siendo una parte vital de nuestra adoración, ya sea en la iglesia o en nuestras vidas diarias. La adoración a través de la música tiene el poder de recordarnos las promesas de Dios, fortalecer nuestra fe y unir a la comunidad. En el caso de Nehemías, los levitas y los cantores fueron los instrumentos que ayudaron al pueblo a reconocer y declarar la gloria de Dios públicamente. Esto nos enseña que, como comunidad de fe, debemos ser intencionales en crear espacios de adoración y alabanza que nos permitan acercarnos a Dios y expresar nuestra gratitud por su intervención en nuestras vidas. La dedicación de los muros no solo fue un evento privado o aislado para el pueblo de Israel, sino un testimonio público para todas las naciones circundantes. En Nehemías 12, versículo 43, se dice que aquel día se ofrecieron grandes sacrificios y se alegraron porque Dios les había dado gran gozo, y también las mujeres y los niños se alegraron, y la alegría de Jerusalén fue oída desde lejos. Este acto de dedicación fue un mensaje claro tanto para el pueblo de Israel como para las naciones vecinas. La restauración de Jerusalén no fue obra de hombres, sino de Dios. La alegría y el gozo de este evento eran un testimonio de la fidelidad de Dios y del hecho de que la ciudad y su pueblo le pertenecían. Además de la celebración interna, la dedicación fue un acto de testimonio para el mundo exterior. Las naciones vecinas, que habían observado con desdén la ruina de Jerusalén, no pudieron ignorar lo que había sucedido. El sonido de la alegría y los sacrificios públicos realizados por el pueblo de Israel era un testimonio de que el pueblo de Dios había sido restaurado, y con ello, la honra de Dios también había sido restaurada. Este acto de dedicación no solo reflejaba la gratitud y el gozo del pueblo, sino que también actuaba como una señal para el mundo de que Jerusalén había sido renovada bajo la mano de Dios. Hoy en día, el testimonio público de la obra de Dios sigue siendo un componente vital de la vida cristiana. No solo celebramos las bendiciones de Dios en nuestra vida privada, sino que también debemos compartirlas con otros. La forma en que vivimos, adoramos y damos testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas puede ser un faro de luz para aquellos que aún no conocen su poder. La dedicación de los muros de Jerusalén es un recordatorio de que nuestra fe no es algo privado,
sino un testimonio público del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Después de completar con éxito la reconstrucción de los muros de Jerusalén y restaurar parcialmente la vida espiritual de Israel, Nehemías regresó a Susa, la capital del imperio persa, para retomar su puesto como copero del rey Artajerjes, como se describe en Nehemías 13, versículo 6. Este regreso al palacio persa fue necesario porque Nehemías, como servidor del rey, había recibido un permiso limitado para llevar a cabo la tarea de restaurar Jerusalén. Su misión había sido cumplida, y ahora debía regresar a su deber en la corte persa, lo que muestra su humildad y dedicación a las responsabilidades que le habían sido encomendadas, incluso después de un éxito tan trascendental. Este regreso fue, en muchos sentidos, un acto de obediencia y fidelidad tanto a Dios como a su rey. Nehemías no consideró que su misión estuviera completa solo porque los muros de Jerusalén estaban reconstruidos. Su labor continuaba, ya que, como gobernador y líder, su influencia sobre el pueblo de Israel seguía siendo crucial. Su retorno a Susa no significaba que dejaba atrás todo lo que había logrado, sino que estaba tomando un respiro temporal para atender sus deberes ante el rey Artajerjes, quien le había dado su apoyo. El regreso a Susa también refleja la importancia de reconocer que el liderazgo cristiano no está separado de otras responsabilidades cotidianas, y que las tareas encomendadas por Dios deben cumplirse tanto en el ámbito espiritual como en las funciones civiles y administrativas. Al regresar a Susa, Nehemías no abandonó su misión de servir a Dios. De hecho, aunque se encontraba de vuelta en la corte persa, Nehemías continuó siendo un hombre de oración, como lo muestra su constante enfoque en la búsqueda de la voluntad de Dios para su vida y para el pueblo de Israel. El regreso a Susa también nos recuerda que, en nuestra vida cotidiana, debemos mantenernos fieles a la misión que Dios nos ha encomendado, sin importar en qué contexto nos encontremos. Nehemías no dejó que su regreso a la corte lo desviara de su compromiso con la restauración de su pueblo y la continuidad de su obra. Mientras Nehemías estaba ausente, varios problemas surgieron en Jerusalén que amenazaron con debilitar tanto los avances físicos como espirituales que había logrado. Los líderes locales que habían quedado en control durante su ausencia comenzaron a desobedecer las leyes y los compromisos que el pueblo había hecho bajo su liderazgo. Entre los principales problemas que surgieron se encontraba la negligencia hacia el mantenimiento del templo, la falta de observancia del sábado y la violación del pacto con Dios. Uno de los problemas más graves fue la corrupción del sacerdocio y la desobediencia a las leyes que habían sido establecidas durante la renovación del pacto. En Nehemías 13, versículos del 7 al 9, se nos cuenta que, mientras Nehemías estaba fuera, el sumo sacerdote Eliasib permitió que Tobías, un enemigo de Israel, tuviera acceso a las habitaciones del templo, lo que era una grave violación de las leyes sagradas. Tobías fue instalado en un cuarto dentro del templo, lo que deshonraba el lugar santo de Dios. Este escándalo no solo mostraba una falta de respeto hacia las leyes de Dios, sino que también amenazaba con socavar la santidad del templo y la integridad de la adoración en Jerusalén. Además de este problema, hubo otros desafíos en la ciudad relacionados con el incumplimiento del pacto renovado, como el desinterés en la observancia del sábado y la falta de apoyo al sistema de diezmos y ofrendas que se había establecido para sostener el templo y los levitas. Nehemías, al enterarse de estos problemas, se sintió profundamente perturbado, ya que el pueblo de Israel había prometido seguir las leyes de Dios, pero en su ausencia se había vuelto a la desobediencia. Estos problemas no solo mostraban la falta de compromiso de algunos líderes, sino también la debilidad del pueblo en mantenerse fiel a su pacto con Dios.
Aunque habían renovado su compromiso con Dios, la tentación de abandonar esa obediencia era fuerte. Nehemías nos enseña que, como líderes, debemos estar siempre vigilantes para asegurar que el pueblo de Dios cumpla con los principios establecidos por él. Los desafíos espirituales y las tentaciones de desobedecer son constantes y es necesario que, como Nehemías, estemos atentos a proteger la integridad del pueblo de Dios en todas las áreas. Al regresar a Jerusalén, Nehemías actuó rápidamente para corregir los problemas que se habían producido durante su ausencia. Su liderazgo firme y decidido se hizo evidente cuando expulsó a Tobías del cuarto del templo, restauró la santidad del lugar y ordenó que se devolviera el espacio a su propósito original. Nehemías también tomó medidas para garantizar que se volviera a la observancia del sábado, estableciendo guardias para proteger el día de descanso y evitando que los comerciantes extranjeros vendieran sus mercancías en las puertas de la ciudad durante ese tiempo sagrado. Además, Nehemías hizo cumplir la recolección de los diezmos y ofrendas para los levitas, quienes dependían de estos recursos para su sustento y para el mantenimiento del templo. En Nehemías 13, versículos del 10 al 14, vemos cómo Nehemías reprendió a los responsables de esta negligencia y restauró el sistema de diezmos para asegurar que los levitas pudieran cumplir con su rol en el servicio del templo. La restauración de estos principios no solo era una cuestión administrativa, sino también espiritual, ya que representaba un regreso al orden y la obediencia a las leyes divinas. El regreso de Nehemías y su intervención para restaurar el pacto con Dios muestra cómo un líder debe ser firme y valiente para corregir los errores, incluso después de que se haya logrado un avance significativo. El hecho de que Nehemías no se conformara con la situación en su ausencia, sino que actuara de inmediato para restaurar la pureza y la justicia en la ciudad, es un testimonio de su dedicación a Dios y a su pueblo. Nos recuerda que, aunque a veces la desobediencia y la negligencia pueden surgir incluso después de haber realizado grandes logros, siempre debemos estar dispuestos a corregir y restaurar lo que se ha perdido, guiados por la obediencia a Dios. La historia de Nehemías es un testimonio claro de lo que significa ser un líder visionario, valiente y fiel a su misión. A través de sus acciones, Nehemías demuestra las características esenciales que todo líder debe tener para ser eficaz: una visión clara, una fe inquebrantable en Dios, y un enfoque constante en la obra que se le ha encomendado. Nehemías no era simplemente un líder que daba órdenes desde lejos, era un líder servidor que trabajó al lado de su pueblo, que enfrentó los desafíos con ellos y que no dudó en tomar decisiones difíciles cuando fue necesario. Nehemías fue un líder que no temió enfrentarse a la oposición. A lo largo de su misión, enfrentó innumerables dificultades, desde ataques directos de enemigos como Sanbalat, Tobías y Gesem, hasta el desánimo interno del pueblo. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo o al desánimo, Nehemías se mantuvo firme, confiando en la fidelidad de Dios para que le diera la fuerza necesaria para continuar. Su perseverancia frente a la oposición es un recordatorio de que el liderazgo cristiano no está exento de desafíos, pero con fe y determinación es posible superar cualquier obstáculo. Además, Nehemías era un líder que entendía la importancia de la organización y la delegación. Sabía que no podía hacerlo todo solo, y por eso asignó tareas específicas a diferentes grupos y familias, lo que permitió que la obra avanzara de manera eficiente. Su habilidad para delegar responsabilidades no solo refleja su humildad, sino también su inteligencia estratégica. Un líder sabio no solo dirige, sino que también empodera a otros para que trabajen juntos hacia un objetivo común.
Nehemías dejó un legado de liderazgo en el que la humildad, la determinación y la sabiduría en la delegación son valores fundamentales. El liderazgo de Nehemías es un ejemplo para todos nosotros, especialmente para aquellos que están llamados a liderar en la iglesia o en la comunidad. Su historia nos enseña que el verdadero liderazgo no es el que busca el poder o la gloria personal, sino el que se centra en servir a los demás, hacer el bien y, sobre todo, cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Como Nehemías, debemos aprender a ser humildes, sabios y valientes, enfrentando los desafíos con fe y perseverancia. El legado de Nehemías también se refleja en la transformación de Jerusalén, no solo como ciudad, sino también como un pueblo restaurado espiritualmente. Antes de la llegada de Nehemías, Jerusalén estaba en ruinas, tanto física como espiritualmente. La destrucción de los muros era solo una manifestación de la decadencia espiritual y moral del pueblo. Sin embargo, bajo el liderazgo de Nehemías, la ciudad fue restaurada y revitalizada, no solo en su infraestructura, sino también en su fe y su relación con Dios. La reconstrucción de los muros de Jerusalén no fue solo un proyecto físico, sino un acto simbólico de restauración espiritual. Nehemías entendió que la restauración de la ciudad debía ir acompañada de una renovación espiritual. Después de completar la reconstrucción, organizó una asamblea donde se leyó la ley de Moisés, y el pueblo se arrepintió y renovó su pacto con Dios. Esta restauración espiritual fue tan crucial como la reconstrucción física, ya que sin una renovación interna, la ciudad de Jerusalén no podría prosperar. La transformación de Jerusalén bajo Nehemías demuestra que, cuando un líder sigue la dirección de Dios y trabaja en unidad con su pueblo, incluso las situaciones más desalentadoras pueden convertirse en oportunidades de restauración. Jerusalén pasó de ser una ciudad destruida y desolada a convertirse en un símbolo de esperanza y redención. Esta transformación es un testimonio de la gracia y el poder de Dios para restaurar lo que estaba perdido y para traer nueva vida a aquellos que están dispuestos a rendirse a Él. Hoy en día, como creyentes, podemos ver el ejemplo de Nehemías como un modelo para nuestras propias vidas y comunidades. Aunque podamos enfrentar tiempos difíciles o momentos de decadencia espiritual, siempre hay esperanza de restauración. Cuando nos unimos como pueblo de Dios, en obediencia y fe, Dios puede traer una transformación profunda en nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestras comunidades. Nehemías nos enseña que la restauración es posible cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, arrepentirnos de nuestros errores y trabajar unidos para cumplir con su propósito. El legado de Nehemías sigue vivo hoy, no solo por los muros que reconstruyó, sino por el ejemplo de su vida de fe, liderazgo y obediencia a Dios. Las generaciones futuras pueden aprender mucho de la forma en que Nehemías abordó su misión. En su vida, encontramos una combinación de fe profunda, habilidades estratégicas, valentía frente a la oposición y un compromiso inquebrantable con la justicia y la restauración. Estos principios siguen siendo relevantes hoy, tanto en la vida personal como en el liderazgo dentro de la iglesia y la comunidad. Nehemías nos enseña que el liderazgo cristiano no es solo una cuestión de habilidad administrativa o éxito en proyectos, sino también de integridad, humildad y un profundo compromiso con Dios. A través de sus decisiones, Nehemías mostró que un líder debe ser primero un siervo de Dios, dispuesto a actuar conforme a su voluntad, incluso cuando la tarea parece insuperable. Además, Nehemías dejó un legado de fe práctica. No se limitó a orar o planificar,
sino que actuó con decisión y trabajó junto al pueblo para llevar a cabo lo que Dios le había encomendado. Este legado de Nehemías es un recordatorio de que cada generación tiene la responsabilidad de edificar sobre los cimientos de los que vinieron antes. Nehemías no solo restauró la ciudad de Jerusalén, sino que también preparó el camino para que futuras generaciones vivieran en paz y prosperidad, siempre que se mantuvieran fieles a Dios y a su pacto. Hoy, como creyentes, debemos tomar la antorcha que Nehemías nos dejó y seguir adelante con el mismo compromiso de edificar nuestras vidas y nuestras comunidades sobre la base sólida de la fe y la obediencia a Dios. En conclusión, la historia de Nehemías no solo nos presenta a un líder que reconstruyó muros físicos, sino a un hombre de fe y visión que restauró el corazón y el alma de un pueblo. A través de su ejemplo de valentía, dedicación y obediencia a Dios, Nehemías nos enseña que la restauración no es solo un acto físico, sino una transformación espiritual profunda. Nos recuerda que, como líderes en nuestra vida diaria, debemos actuar con integridad, fe inquebrantable y un compromiso con la justicia y la unidad. La obra de Nehemías es un testimonio del poder de la oración y de cómo Dios, cuando se le pide con un corazón sincero, puede obrar milagros incluso en las circunstancias más desalentadoras. Su legado perdura como una guía para aquellos que enfrentan adversidades, mostrando que con la dirección divina, el trabajo en equipo y la dedicación, incluso las tareas más grandes son posibles. Al reflexionar sobre su vida y logros, nos vemos desafiados a tomar acción en nuestras propias vidas. Al igual que Nehemías, estamos llamados a ser líderes de nuestra fe, a levantar lo que ha sido derrumbado y a restaurar la esperanza en nuestro entorno. Que su ejemplo nos inspire a comprometernos con nuestra misión, a confiar en el poder de Dios para la restauración y a vivir con propósito, sabiendo que cada paso hacia Él es parte de una transformación más grande de lo que podríamos imaginar. Te invito a seguir el legado de Nehemías, siendo un instrumento de restauración y renovación en tu comunidad, confiando siempre en que, con la ayuda de Dios, todo es posible.